YouTube. Tenemos el inmenso honor de un agradecimiento eterno a la profesora doctora Alexis Simas. Él es docente pues, tribunal criminal de Montevideo, Argentina, con quien hemos o vamos a compartir este conversatorio, llamémoslo así, doctor, en atención a la pandemia que ciertamente nos ha sorprendido a todo el mundo y que de alguna manera nos ha sentido desprevenidos, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de todas las instituciones, llámese familia, sociedad, Estado. En ese sentido, el doctor Alexis Simas ha tenido le hemos molestado para que nos acompañe y nos haga una lectura de los tipos penales, como son la propagación de enfermedades y violación de medidas contra epidemias. Se lo tiene descrito en el Código Penal argentino, el Código Penal argentino, así como otras normativas penales de América Latina, que ciertamente el Estado no lo tiene descrito. Doctor, iniciemos este diálogo agradeciéndole de antemano la presentación a este conversatorio, esperando pues que se encuentre muy bien doctor Simas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Raúl, por la invitación. Esta pandemia nos ha obligado un poco a despolvar viejos libros de tipos penales que hemos tenido la suerte de prácticamente no haberlo usado durante casi la total vigencia de nuestro Código Penal, que es de 1921. Curiosamente, no todas las legislaciones comparadas tienen tipos penales similares. Una de ellas es, por ejemplo, la de Ecuador. Supongo que en el entendimiento que esto puede ser tutelado en alguna medida por las normas que establecen los delitos contra la vida, como las lesiones, el homicidio y otras figuras similares. Por otro lado, y ya yendo un poco a la interpretación de los tipos penales en general, veo que la mayoría de las legislaciones tienen unos cuantos años respecto a estas normas y en general tratan de contemplar delitos vinculados al ejercicio de la prostitución, fundamentalmente la transmisión de enfermedades sexuales o venéreas, y esta ha sido un poco la lógica de nuestra legislación argentina y también de mucha legislación comparada. Nosotros tenemos 3 disposiciones que tutelan estas cuestiones. La primera de ellas es el artículo 205 del Código Penal, que se conoce como violación de medidas antiepidémicas y que castiga con una pena de 6 meses y hasta 2 años de prisión, es decir, una pena leve que permite una condena a ejecución condicional. La violación de estas medidas que establece la autoridad competente de estas medidas antiepidémicas. Por autoridad competente aquí entendemos tanto la autoridad nacional, provincial o municipal, de acuerdo a nuestro sistema de gobierno. Esto puede ser establecido tanto por el presidente de la Nación, la legislatura, el Congreso de la Nación, y también por las provincias y los respectivos municipios. Siempre que esto implique, obviamente, alguna medida claramente obligatoria y que tenga relación con la epidemia o la pandemia que se trate. Esto es una verdadera ley penal en blanco porque es normalmente el Poder Ejecutivo quien completa el tipo penal que simplemente establece la violación de medidas antiepidémicas, ¿no? o producto de una determinada epidemia. El delito puede ser cometido tanto por acción como por omisión, y estas medidas, por ejemplo, pueden estar establecidas incluso en una ley desde el punto de vista formal, como por ejemplo la ley que obliga a vacunarse contra determinadas enfermedades. Obviamente que el apremio que producen este tipo de pandemias o de epidemias hacen que esto no siempre sea posible y perfectamente pueden estar establecidas en un decreto, en una resolución, incluso en meras ordenanzas municipales.
Lo que se ha discutido y se sigue discutiendo en la Argentina respecto de este artículo 205, si estamos frente a un delito de peligro concreto o frente a un delito de peligro abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Si es necesario que la violación de las medidas epidémicas provoquen la propagación de la enfermedad o una enfermedad en concreto o un peligro real de que una enfermedad se transmita, o si meramente el incumplimiento de cualquier norma de conducta que establezca la legislación o los decretos implica la comisión del delito. Es decir, si estamos frente a un delito meramente formal o es necesario la real propagación de la enfermedad, ¿no? Le cito un ejemplo concreto. Cuando el 20 de marzo el presidente de la Nación establece la cuarentena en la República Argentina, entre distintas disposiciones, el decreto también establece que las personas que regresen de zonas de riesgo o que estuviesen en contacto con personas de riesgo deberán, al regresar a la Argentina, realizar una cuarentena obligatoria por el término de 14 días. Bien, la persona que regresaba, por ejemplo, de un viaje al exterior tenía que reportar esto al Estado y recluirse en su casa por el plazo de 14 días. Supóngase que la persona luego de los 14 días no estuviese contagiado a realizar distintas actividades incumpliendo las medidas sanitarias. En este caso, quienes consideran que es un delito de peligro abstracto, igualmente castigarían en los términos del 205 dichas conductas, en tanto que quienes piensen que se trata de un delito de peligro concreto no podrían castigar en los términos del artículo 205 del Código Penal. Eso es básicamente lo que establece este tipo penal. Existen otros tipos penales, en particular otro que genera bastante conflicto, como es el delito de propagación de enfermedades que sean graves y contagiosas. Esto se establece en el artículo 202 del Código Penal argentino y ya tiene una pena de 3 a 15 años de prisión, tiene una pena severa. Y aquí también, curiosamente, se discute porque el tipo penal habla de propagar una enfermedad. No habla de propagar un agente patógeno, un virus o una bacteria, como en algún momento hubo una modificación bastante efímera que lo estableció de ese modo. Aquí se habla de propagar enfermedades, lo leo concretamente para peligrosas y contagiosas para las personas. Claramente el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa y también peligrosa para las personas, se encuadra perfectamente en este artículo 202 del Código Penal, pero aquí también se discute si estamos frente a un delito de peligro abstracto, de peligro concreto, de lesión, o si es una mezcla de ambos, es decir, si se trata de un delito de peligro y también de un delito de daño. La primera hipótesis hay que descartarla, no podemos hablar de un delito de peligro abstracto porque el mero hecho de tener la enfermedad ya implicaría la posibilidad, al menos abstracta, aunque cumpla todos los requisitos que establecen las medidas sanitarias, de poder contagiar. Por lo tanto, el mero hecho de tener la enfermedad ya implicaría cometer el delito y esto resulta absurdo. Si hay personas, hay autores que hablan de un delito de peligro concreto, en el sentido de que el mero peligro real de propagar la enfermedad ya la persona, el sujeto activo, quedaría incurso en el delito. Sin embargo, como el Código Penal habla de propagar enfermedades y no propagar patógenos o virus, hay quienes interpretan que es necesario el contagio por lo menos de una persona o de varias personas.
Y no falta quienes sostienen que además de esto, además del contagio, es decir, de propagar la enfermedad, propagar la enfermedad es entendido en el sentido de propagarla de una persona que está contagiada a otra persona que está contagiada. Yo creo que esta es la lógica que imperaba a principios del siglo pasado. Si ustedes ven la reforma del Código Penal español que nos rigió, les rigió durante algún tiempo, también tenía esta lógica de, por un lado, eliminar las casas de tolerancia y automáticamente reprimir estos delitos vinculados, aunque la ley no lo diga, con el contagio venéreo, ¿no? Entonces se pensaba de la propagación en el contagio de persona a persona, justamente en casas de tolerancia. Pero bueno, el tipo penal no establece, no lo limita a esto, y es mucho más amplio, y es por eso que algunos exigen no solamente el daño, la lesión, es decir, el contagio, sino también que esto, como es un delito contra la salud pública, genere también un peligro real, general, para la salud colectiva. Pero bueno, esto tiene que ver también con confundir la consecuencia, que es la enfermedad, con la transmisión, que podría ser cualquier virus o cualquier patógeno. Si yo llevo en un tubo de ensayo un virus, una bacteria, bueno, esto perfectamente puede hacer que propague mediante ese virus o bacteria las enfermedades. Es importante determinar si se trata de un delito de peligro o de un delito de lesión, porque, por ejemplo, si yo no contagio a ninguna persona y entiendo que esto se trata de un delito de lesión, lo que estaría cometiendo es una tentativa, ¿no?, del delito. Finalmente, el artículo siguiente, el artículo 203, castiga a título de culpa la comisión de cualquiera de las conductas precedentes, entre ellas la de propagar enfermedades, y lo agrava cuando resulta una enfermedad o la muerte. Aquí tenemos una contradicción para quienes piensan que el delito doloso de propagación de enfermedades es un delito que requiere resultado, porque el tipo culposo agrava la conducta cuando se produjera una enfermedad, de modo tal que si uno entendería el delito de propagar enfermedades doloso como un delito de resultado, el tipo culposo sería imposible, porque solamente está previsto el resultado en la forma agravada. Bien, eso es básicamente lo que contempla la legislación penal argentina en una prieta síntesis. Ok, profesor Nancy, muchas gracias por esa explicación que nos acaba de realizar la justicia penal. En Ecuador, debe conocer y le había presentado, no tenemos prescritos, no tenemos tipificados ningún tipo de estas conductas penales. Encontramos más bien ante la irresponsabilidad de las personas que han hecho caso omiso del aislamiento, de la cuarentena, sancionado por primera vez con $100, luego con un salario básico, y finalmente se ha incluido a través se ha decidido recurrir a la aplicación del artículo 262 del Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP, que habla del incumplimiento de decisiones ilegítimas de autoridad pública de 1 a 3 años de pena de prisión. Que más bien esto se refería a un a órdenes judiciales. Sí. Entonces, en ese sentido, la experiencia, de pronto podríamos saber cuál es el espíritu del legislador para poder describir y identificar este tipo de conductas que simplemente la Ecuador no lo tiene, ni siquiera por si acaso en la reforma que va a entrar en vigencia este mes de junio de 2020. Tampoco existe una conducta que al menos se acerque a este tipo de enfermedades, epidemias o pandemias, y mucho menos el tema de la. Sí, yo creo que un poco lo comentaba, ¿no? A mí me parece que el legislador argentino, nuestro Código Penal es de 1921, el proyecto que establecía
todos estos delitos es de 1906, y un poco basado en otro proyecto de 1891, con lo cual yo imagino, aunque los antecedentes parlamentarios no tenemos ninguna referencia, imagino que el legislador argentino previó en su momento tratar de castigar el delito de contagio venéreo. Nosotros tenemos una ley específica que se sanciona en los años 30 sobre el delito de contagio venéreo, que en alguna medida se superpone con el delito de propagación de enfermedades, pero en modo alguno entiendo que pudo prever este tipo de epidemias. Por lo menos en la Argentina entiendo que esto no fue la intención del legislador, pero bueno, por suerte que tenemos estos tipos penales que me parece que por lo menos la violación de las medidas antiepidémicas claramente es aplicable sobre el tipo de desobediencia que es un poco más forzado, ¿no? En estos casos. Más allá de que me da la impresión que en muchos supuestos de incumplimientos menores, el derecho sancionador administrativo va a funcionar mucho mejor, ¿no? Con una multa y no con la formación de un proceso penal. Desde luego, querido profesor Simas. Sin embargo, de pronto nosotros pensamos acá en el Ecuador que si se hubiese incorporado un tipo penal de esta naturaleza, estamos de los que estamos hablando, seguramente hemos estado diciendo que populismo penal definitivo, tratando de tipificar todo lo que nos parezca, pero los países de América Latina no así el Ecuador. Entonces, frente a estas personas que han sido administrativamente sancionadas, a personas increíbles aquí en el Ecuador, el no le ha importado dejarse montar 2 o 3 veces. Digamos nosotros que vemos, los que hacemos derecho penal, decimos que si bien es cierto, no soluciona el problema o el conflicto social, pero en este caso no es un conflicto social, sino más bien es un problema que está afectando a nuestra sociedad. Pero de alguna manera se puede recurrir al derecho penal como una herramienta, por ejemplo, para impedir precisamente esta disciplina, esta obligación de cuarentena que al menos prohibido a través de un decreto constitucional, a través de ¿se puede entonces recurrir al derecho penal de posibilidad para estos casos especiales? Mire, si la ciudadanía en general es una ciudadanía indisciplinada, que no acata este tipo de normas, recurrir al derecho penal es muy poco lo que puede hacer el derecho penal en estos casos, ¿no? Que tiene más bien un fin preventivo general. Aquí en Argentina el acatamiento, sobre todo en la primera etapa de la cuarentena, fue muy alto, sigue siendo muy alto, y si bien han existido algunos supuestos de personas que han regresado del exterior, no han cumplido con la cuarentena y han contagiado, por ejemplo, en una fiesta, en un cumpleaños a una cantidad a un número importante de personas, si bien en esos casos tiene un impacto importante para el resto de la ciudadanía el procesamiento en los términos de algunas de estas disposiciones que le he mencionado, a mí me parece en particular que si no hay un acatamiento importante de la ciudadanía, es poco lo que puede hacer el derecho penal, y aparte de que es poco, es prácticamente imposible que si tenemos, yo vivo en una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, si masivamente nadie acataría estas medidas, le aseguro que el Poder Judicial no podría dar respuesta a las miles y miles de procesos penales que se formarían como consecuencia de ello. Querido doctor Simas, explicándonos un poquito más ya dentro de la teoría del delito, ¿es posible hablar de una especie de dolo
eventual en el tema de propagación de enfermedades, es decir, aumentar la posibilidad de que una persona tenga toda la intención de, sabiendo que está contagiada, sabiendo que tiene este virus, portadora de este virus, de nacionalidad, de obviamente manera el contagia a esta persona. Hablamos de un dolo Sí, por supuesto. Es más, voy un paso más allá, Raúl. Supongamos en el mismo ejemplo que di de la persona que viene de un lugar donde el virus circulaba de una forma importante y no acata las medidas sanitarias, violando la cuarentena y concurriendo a su lugar de trabajo, circulando libremente por la ciudad y aún no sabiendo si tiene la enfermedad, perfectamente podría ser hoy en día, donde la información es bastante clara de que puede estar contagiado y no tener ningún síntoma, perfectamente podrían encuadrar dentro del delito de propagación de enfermedades una conducta a título de dolo eventual, inclusive teniendo la duda sobre si la persona tiene o no tiene la enfermedad. Sí, yo entiendo que perfectamente, a diferencia de lo que sucedía en el Código Penal español, que requería el actuar malicioso. Nosotros no tenemos ese requisito. El Código Penal español, que dicha disposición fue derogada, pero cuando lo tenía hablaba de dolo directo, ¿no? Era un contagio, una propagación maliciosa de la enfermedad. Pero el dolo eventual entiendo que es perfectamente admisible, en especial, por lo menos para quienes entendemos el dolo como conocimiento. Profesor Simas, aprovechando su vasto conocimiento y, como le había mencionado, acá en el Ecuador vamos a estrenar respecto al Código Orgánico Integral Penal, en el que el error de prohibición. Le pregunto a esto para que nos explique en qué consiste, cuáles son las connotaciones que tienen este tipo de errores, porque le quiero poner un ejemplo a propósito de estas pandemias y de lo que estamos hablando, profesor. Si el sujeto enfermo de coronavirus, por falta de información, ignorancia, equivocación, creencia errónea, no sabe de que está enfermo. Y él cree que está sano, y que su enfermedad no es contagiosa y viola el aislamiento y viola la cuarentena. En este caso podemos hablar, doctor, de este tipo de errores. Sí, perfectamente. Podemos estar frente, en ese caso entiendo que sería un error de tipo. No habría ningún inconveniente y se van a plantear obviamente mucho ese tipo de situaciones, ¿no? Y también situaciones yo pienso también que si esto se extiende, va a haber situaciones apremiantes para muchas personas que cumplir la cuarentena le va a implicar una complicación más importante y quizás se puedan plantear no solamente cuestiones de error, sino también hasta de estado de necesidad. Querido profesor, ¿y nos puede explicar un poquito más amplio en qué consiste este error de tipo, este error de provisión? Porque, como vuelvo a mencionar, a partir de junio vamos a dar a conocer, a comprender en qué connotación tiene este tipo de errores. En especialidad se lo voy a tratar de resumir. El error de tipo tiene que ver con un error sobre los elementos del tipo penal, es decir, algunos de los elementos que están precisamente descritos en el tipo. Por ejemplo, me apodero legítimamente de algo, pero desconozco que es ajeno. En ese caso, porque creo que la cosa, por ejemplo, está abandonada por el dueño, me apodero de la cosa y en tal supuesto no estaría cometiendo el delito de hurto. El error de prohibición en principio tiene que ver, como su nombre lo indica, con la prohibición propiamente dicha. Entonces yo creo que apoderarme de cosas muebles, por ejemplo, no configura en la República Argentina el delito de hurto, ¿no? Esto es mucho más difícil que se plantee en estos términos, pero le traigo a colación un ejemplo que sucedió hace unos años en la República Argentina con la copia ilegal de software.
en los años 90 se discutía fervientemente en la Argentina si copiar ilegalmente un software, un programa de computación, concretamente en ese momento el programa más copiado era Windows, se discutía si esto era o no era delito, ¿no? No solamente copiarlo, sino en general en las empresas que adquirían un programa y con un solo programa lo distribuían a todas las personas que trabajaban allí. En el año 95, en el caso Autodex, la Corte Suprema de la Nación dijo que tal conducta no era delictiva. Había cientos de procesamientos por este tipo de delitos porque lo asimilaban al derecho de autor. Como el derecho de autor podía ser en esos términos reprimido, algunos tribunales procesaban a personas que tenían copia de software en los términos del derecho de autor. Pero bueno, la copia de software no podía ser plenamente encuadrable en estas disposiciones del Código Penal argentino y por lo tanto la Corte resolvió que esto no configuraba delito. Y yo me preguntaba, esto salió en la tapa del diario más importante de la Argentina, me preguntaba con las personas que estaban procesadas y que leían esto en el diario de mayor circulación, y que seguían copiando ilegalmente el software, pese a que meses o años después salió una ley que expresamente lo sancionaba. Pero para el ciudadano común era muy difícil, además de ser una práctica muy arraigada, los propios diarios decían que no era delito, por lo tanto, esto perfectamente podía ser encuadrado en los términos del error de provisión, ¿no? Después hay otras cuestiones que son particularmente interesantes, que tienen que ver con el error y que tienen que ver también con qué teoría de la culpabilidad se tome, que, por ejemplo, Iacob, recuerdo que Iacob también Bacigalupo, hay discusiones muy interesantes, cuando uno erra en las circunstancias de la legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, creo que me están por disparar cuando en realidad se trata de una broma. Creo que el arma está cargada cuando en realidad era un arma de juguete. Entonces ahí estamos entre medio de ambos errores y esto tiene consecuencias importantes porque si estamos, por ejemplo, frente a un error de prohibición y ese error implicaría la comisión del delito respectivo con una baja de la pena a imponer, pero es una conducta punible, en tanto que si estaríamos frente a un error de tipo, no interesaría que sea vencible o invencible, porque el error de tipo siempre genera la impunidad, salvo que exista la responsabilidad culposa, ¿no? Profesor, si me hacen una pregunta y me dicen, tratándose de los delitos del 205, el 202, un delito de acción pública, ¿quiénes podrían presentar una denuncia? Cualquier persona. Son delitos de acción pública. Cualquier persona puede presentar la denuncia. Y los funcionarios públicos además tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, alguien, que esto es una discusión también, que se ha dado originariamente mucho más relacionado con el delito de aborto. Nosotros seguimos castigando en la República Argentina el delito de aborto y han sucedido casos que los equiparo a casos de coronavirus. Supóngase que alguien violó cuanta medida epidémica se ha dispuesto y finalmente contrae el delito de coronavirus y va al hospital público. Equipar esa situación a la persona que ha hecho que se ha hecho clandestinamente un aborto y va al hospital público porque tiene un problema grave de salud, ¿no? Así, en principio, las leyes locales disponen que es obligatorio denunciar tal circunstancia, ¿no? Y esto podría generar una eventual responsabilidad penal. Ahora, si la persona no concurre, la persona, por ejemplo, que abortó no concurre o que tiene esta grave enfermedad como es el coronavirus, no concurre, se puede morir si no es atendida. Con lo cual está en esta disyuntiva, ¿no? En su riesgo a la vida y su riesgo a ser
procesado penalmente. En general los tribunales argentinos, cuando estamos frente a esa disyuntiva, han optado por no punir dichas conductas, ¿no? Doctor, acá nos dice, ¿qué pasa? Disculpe, siga. Siga con la pregunta. Nos estamos preguntando acá, profesor Dimas, ¿qué pasaría si la persona contagiada muere? Es decir, esa persona que salió a la calle, estuvo contagiada, la persona muere, ¿cómo se aplicaría? Bien, esto es muy buena la pregunta porque resulta problemático en nuestro Código Penal. Cuando la propagación de enfermedad es una propagación dolosa, que es la conducta más grave, de 3 a 15 años de prisión, no dice nada respecto del resultado muerte. Con lo cual, si nosotros logramos establecer que esa propagación de enfermedad puede ser imputada, o mejor dicho, esa muerte puede ser imputada dolosamente, entiendo que tendríamos un concurso ideal entre el delito de homicidio simple y el delito de propagación de enfermedades. Nosotros tenemos una pena de 8 a 25 años de prisión en el delito de homicidio simple y la propagación de enfermedades de 3 a 15 años, ¿no? En ese caso se aplicaría la pena mayor. No descartaría la posibilidad de un concurso real. Si la propagación es imprudente, la solución la trae la propia ley, porque la propia ley establece que cuando la propagación es culposa, es decir, imprudente, la pena se va a elevar hasta 5 años de prisión, cuando se produjera una enfermedad o la muerte. Eso sí está expresamente solucionado y contemplado. Bueno, por acá justamente nos estaban preguntando algo por ahí que dice cómo todavía el juez en estos casos estamos estudiando a la final adecuada esa conducta. Sí, bueno, nosotros en la República Argentina en general, en casi todas las jurisdicciones, tenemos instalado un sistema acusatorio en donde la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal con el control del juez de garantías y la Cámara de Garantías. Esto finalmente, de pasar todos estos filtros y de ser elevado a juicio, la propuesta en el sistema acusatorio, la acusación, posiblemente califique estas conductas en los términos del artículo 202 y es finalmente el juez del tribunal quien califique en definitiva conforme la norma jurídica que corresponde. Querido profesor, y ahorita me nace una pregunta que quiero preguntarle a usted también. Viendo la justicia, si bien es cierto, en el Ecuador, de alguna forma se habilitó económicamente, por ejemplo, el tema de los casilleros judiciales virtuales, se habilitaron a través de nuestros correos electrónicos nacionales y se los habilitó los físicos que iban a hacer con la llavecita, físicamente a ver los casilleros, a sacar las cosas. Nos sorprende, por ejemplo, una firma electrónica para poder presentar escritos, ¿no? De inteligibilidad de los abogados. Y bastante sorpresa o curiosidad porque los documentos, los escritos, los estaban recibiendo en una bolsa plástica, en una bolsa plástica, para que los puedan recibir. Entonces, mi querido doctor, la reflexión que quiero hacer es, ¿estamos viviendo en un sistema oral 100% o todavía dependemos de un sistema mixto en donde todavía existe yo eso? Bueno, a ver, me parece varias reflexiones. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande que tiene el país, y donde existe una mayor concentración de procesos penales y también de detenidos en el país, se instauró en el año 1998 el proceso acusatorio
y oral y público para las causas que son elevadas a juicio. Esto, con el correr de los años, se fue profundizando, inclusive estableciéndose audiencias orales en la investigación penal preparatoria. Sin embargo, aún en día seguimos teniendo o gozando, entre comillas, del expediente escrito, en donde se suelen acumular distintas actuaciones, algunos testimonios, autos de prisión preventiva, etcétera, etcétera. En algunos casos son expedientes bastante extensos, pese a que tanto en el juicio oral y en especial en el juicio por jurados, que tenemos también para algunos delitos un juicio por jurados en el sentido bien anglosajón, es decir, el jurado clásico. Aún en esos casos siguen, donde expresamente se dice que las actuaciones de la investigación no podrán incorporarse y hacerse valer de ningún modo en el juicio, siguen incorporándose una gran cantidad de actuaciones. Por lo tanto, el expediente escrito sigue subsistiendo pese a todas las medidas que se han tomado. Ahora nosotros todo lo que es notificaciones, inclusive a partir del mes siguiente vamos a comenzar con el expediente virtual, la firma virtual. Pero bueno, si vamos a hacer lo mismo que con el expediente escrito, vamos a acumular un montón de actuaciones, en vez de escritas van a estar virtuales, pero vamos a seguir acumulándolas en vez de profundizar la oralidad. Pero bueno, esto nos implica replantearnos la realidad, ¿no? Porque si esto se extiende mucho más en el tiempo, no va a ser sencillo hacer un juicio oral. Sobre todo en casos complejos. Yo entiendo que un juicio oral en casos no demasiado complejos puede hacerse perfectamente, pero bueno, también hay que hacer una inversión informática al respecto, ¿no? Totalmente, doctor. Sí, parece que tenemos un sonido. A propósito, está conectado el doctor Diego Salamé. Le pide que le saludemos a los doctor Simas. Parece que tenemos un audio, pero no sé si me escucha, doctor, yo también se lo escucho perfectamente. Sí, lo escucho perfectamente. Y sí, parece que nuestros espectadores pueden comentar, al menos de mi parte, interferencia. En todo caso, les quería enviar un saludo de parte del doctor Diego Salamé. Para ir finalizando, doctor Simas, agradeciendo por el tiempo. Bueno, esta es una realidad que nos va dejando esta pandemia, este coronavirus, en nuestro mundo, en nuestra ciencia, en nuestro saber jurídico penal. Nos proyectamos a una era digitalizada en donde se habla de la gestión electrónica, de la experiencia digital, estamos en un sistema mixto, no estamos en una modalidad 100%, como lamentablemente lo decimos. Nuestra de esto es lamentablemente la obstaculización de los procesos judiciales a través de las diferentes maneras que se deben presentar. Y la otra es, doctor, que ya habíamos mencionado con el profesor Favorito, hacer repensar a propósito de las cárceles, lamentablemente en nuestro país y en toda América Latina, lamentablemente han sido obligados por los gobiernos de las epidemias y emergencias. Para terminar, querido doctor, de manera de conclusión, ¿cuáles serían sus proyecciones finales? Si podemos o debemos hacer un nuevo latinoamericano para, insisto, tener de pronto, como dice, Bien, estos tiempos es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder. De todas formas, yo siempre estoy convencido en profundizar la oralidad, en profundizar el sistema acusatorio y profundizar también algo que nosotros hemos comenzado a realizar hace 3, 4 años. Tuve la suerte de realizar el primer juicio por jurados en el departamento judicial donde me desempeño, y le aseguro que la legitimación de la decisión
del jurado no la genera ningún órgano jurisdiccional. Nosotros hemos instaurado para pocos delitos y de forma optativa, pero hemos instaurado un sistema de jurado clásico, 12 jurados, donde es necesaria una mayoría de 10 para llegar a un veredicto condenatorio en cualquier tipo de delitos, y cuando tiene prisión o reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. La fuerza que tiene la decisión del jurado lego, del jurado popular, y la legitimación no la tiene la de ningún tribunal de jueces profesionales. Yo creo que el camino está por profundizar y aparte comprometer a la ciudadanía a participar en las decisiones judiciales. Entiendo que el camino está por allí. Gracias, querido profesor Alexis Sima. En realidad estamos muy agradecidos por su valioso conocimiento, por haber dado de los espacios que sabemos hacer como es la academia, profesor, en aras de al menos aportar un granito de arena, como yo siempre lo digo, que es frente a esta pandemia, frente a esta emergencia sanitaria que siempre tenemos sorprendido por el mundo. Yo digo, posiblemente yo como y el derecho esta realidad, por el derecho carcelario, el derecho penitenciario también, el profesor vivían en una crisis. Querido profesor Alexis Sima, yo quiero agradecerle personalmente, muchas gracias por su valioso tiempo, por su predisposición y comprometerle para que si es posible en una próxima oportunidad nos podamos encontrar en estos escenarios, en estos espacios. Por supuesto, Raúl, espero que en mejores condiciones. Y bueno, le mando un cordial saludo a usted y a todas las personas que lo siguen. Buenas tardes. Profesor Simas, un abrazo cordial, muy buenas tardes. De esta manera estamos agradeciendo la transmisión por su valioso conocimiento. El 13 de mayo de 2021, ya la transmisión en vivo y en directo para ustedes. Está transmitiendo a través de las diferentes redes sociales, todos estudiando, todos los jueces, fiscales, operadores de justicia, el Ecuador se puede intervenir para que una buena tarde. Hasta luego a todos los espectadores que están viendo. Nos vamos a muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.